Bueno, gracias Señor, porque aquí en el templo Aron HaKodesh defendemos el regalo más preciado que Dios nos ha dado, la santidad de la vida. Y creemos que cada vida que Dios crea, la crea para su propósito. Nadie tiene derecho a tomarlo. Así que cada año nos paramos en esa esquina justo enfrente de Walmart, en la avenida University, y sostenemos estos carteles. Y es la hora de oración más poderosa que puedas tener durante todo el año. Es una oración silenciosa. Rezas y meditas. Hay canciones en la parte de atrás y hay oraciones. Hay gente que pasa pitando. Otras personas te hablan diferentes tipos de idiomas, de otros idiomas. No lo sé, pero es el momento más increíble. Los invito a todos a salir porque somos una de las 2 o 3 únicas iglesias y sinagogas que quedan haciendo esto. Hace 25 años hacíamos esto todos los años. Estaban alineados a ambos lados de la calle, hasta Pembroke Pines, Coral Springs, alineados a ambos lados, y no queda mucha gente. Y ahora que vemos el caso Roe versus Wade anulado, y vemos lo que el Señor está haciendo, aleluya, queremos defender la vida. Si una joven cambia de opinión y ve un cartel que usted sostiene mientras ora, y esa vida surge, quién sabe lo que el Señor tiene para esa pequeña y para ella, ¿verdad? Así lo queremos. Ese es un momento importante para mí. Me encanta eso, me encanta esa hora. Mi mensaje de este año, Yom Kippur, es un año en el calendario hebreo 584. Este es un día de expiación. Es Yom Kippur. El pueblo judío tradicional considera este Moed, aquí mismo, esta fiesta señalada de Adonai, como el día más sagrado del año. Y eso se debe a que Yom Kippur es como un importante evento espiritual para impartir limpieza. Ya sabes, en los tiempos de Vayikra, en el capítulo 16, el pueblo de Israel realmente no esperaban la llegada de Yom Kippur, ni más de lo que nosotros esperamos, nuestra limpieza anual de primavera en nuestras casas, ¿verdad? Pero a diferencia del resto de las fiestas de Adonai, allá en los tiempos del Tanakh, el día de la expiación no era un día de celebración festiva, como lo son las otras fiestas. Era un día de duelo nacional y un día de arrepentimiento. Entonces, antes de entrar en Levítico, capítulo 16, quiero que regresemos. Solo miremos unos pocos capítulos atrás, en Vayikra, Levítico, capítulo 10. En los primeros 2 versículos dice, ahora Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos, pusieron incienso sobre el fuego y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había mandado. Y salió fuego de la presencia del Señor y los consumió y murieron delante del Señor. Entonces, si vas a acercarte a Adonai, es mejor que te acerques a él en la forma que él te indicó que lo hagas o habrá un desastre. Amén. Ahora estos 2 jóvenes, Nadab y Abiú, eligen hacer las cosas a su manera, vinieron al azar. Ya saben, algunas personas piensan que porque el siguiente versículo dice que no bebieron demasiado vino, podrían haber estado bebiendo. Vino antes de lo que fuera. No, hicieron las cosas según las instrucciones de Adonai y entonces esto fue realmente grave, porque acababan de pasar por la ceremonia de convertirse en levitas, de convertirse ellos mismos en Kohanim. Entonces debieron haberse apegado a lo que Adonai les había ordenado hacer, pero no lo hicieron. Entonces estos 2 jóvenes tenían una posición alta. Los hombres que eran sacerdotes levitas necesitaban ser completamente obedientes a los mandamientos de Adonai más que nadie, no solo para ellos, para su familia, sino para toda la nación de Israel. ¿Significa esto entonces que nadie podría acercarse a Adonai? No, pero será mejor que te acerques a Adonai de la manera correcta. Llegamos al Shabbat. ¿Te preparas durante toda la semana cuando vienes a Shabbat o es solo una vez? Necesitamos prepararnos durante toda la semana. Estar orando, amén. Sabes, esto fue una advertencia, incluso para todos nosotros. Ni siquiera el Cohen Gadol, ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Adonai en cualquier momento que quisiera o de cualquier manera. Él quería. Tenía que hacerlo. Un día específico, una persona específica y una manera muy específica era la única manera aceptable de acercarse a Adonai. Y este enfoque también se hizo al mismo tiempo que se ocupaban de los pecados de toda la nación. Por eso, Yom Kippur se convirtió en el día más sagrado e importante del año. Yom Kippur
es también un día de ayuno. Y como sabemos, hay muchos Moedim, pero solo hay un día de ayuno. Y ese día es el día de la expiación. Entonces, en este día de Yom Kippur, la nación recordó todos sus pecados contra Adonai. Y ayunaban de todo tipo de cosas, pero la comida era lo principal. Entonces, en aquel entonces, tenían un sistema de sacrificio regular. Casi todos los días se ofrecían animales en el altar. Pero eso no fue suficiente en Yom Kippur. Aquí había mucho más, porque había mucho más que expiar en este día. El 10º día del 7º mes de Tishrei, Yom Kippur, hay un tiempo solemne de ayuno y arrepentimiento. Así en Yom Kippur, en el Kodesh HaKadoshim, o el lugar santísimo, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía que estar solo. Ningún otro levita podría acompañarlo o ayudarlo en este ritual tan importante. Vayamos a Vayikra, capítulo 16, versículo 17. Y cuando entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que salga para hacer expiación por sí mismo y por su casa y para toda la asamblea de Israel. Entonces el sumo sacerdote tomó los animales para los sacrificios, para él y para su casa. Tomó un novillo para la ofrenda por el pecado, un carnero para el holocausto, para el resto del pueblo. Tomó 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Lea en Levítico 16 versos 3 y 5. Con esto entrará Aarón al lugar santo, con el novillo como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Así también el sumo sacerdote se ponía estas prendas tan especiales y se ponía solo un lino simple y se quitaba su ornamentado conjunto. Es por eso, por lo que incluso nuestra Torá hoy está vestida simplemente de blanco y hacía una limpieza de mitzvah varias veces durante el día mientras se cambiaba de ropa. Lean, en el versículo 4 de Levítico 16, se pondrá una túnica santa de lino y las prendas interiores de lino estarán al lado de su cuerpo. Estará envuelto alrededor de la cintura con el cinturón de lino y un turbante de lino enrollado alrededor de su frente. Estas son vestiduras santas. Bañará su cuerpo en agua y se los pondrá. Y luego iba y tomaba la ofrenda por el pecado. Lean en los versículos 6 al 11. Y luego Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y entonces tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte para el Señor y la otra suerte para el chivo expiatorio. Y luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el Señor y lo hará como ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el chivo expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él y enviarlo al desierto como el chivo expiatorio. Y luego Aarón ofrecerá el toro de la ofrenda por el pecado que es para él y hará expiación por él y por su casa. Y luego sacrificará el toro de la ofrenda por el pecado que es para él. Y luego el Kohen Gadol entró en el Kodesh HaKadoshim, el lugar santísimo, versículos 12 al 13, tomará un incensario llena de carbones encendidos del altar delante del Señor y 2 puñados de incienso dulce de grano fino y lo llevará dentro del velo. Pondrá el incienso en el fuego delante del Señor para que la nube de incienso cubra el manto expiatorio que es el arca del testimonio. De lo contrario, morirá. El incienso para el Señor hoy en día son nuestras oraciones que suben a Él. ¿Lo estás cubriendo con tu oración? ¿Sabes que el sumo sacerdote en realidad entró al lugar santísimo 3 veces diferentes? Primero con incienso, que representa la gloria de Adonai. Luego con sangre del sacrificio para él y su casa. Y finalmente con la sangre derramada por el pueblo de Israel. Y todo esto fue una preparación para el verdadero trabajo de Yom Kippur, que era la entrega de la ofrenda por el pecado por toda la nación. Pero en aquel entonces también se ofrecieron 2 cabras por un par de razones.
después de que el sumo sacerdote regresó de rociar la sangre para su propia ofrenda por el pecado, tomó el macho cabrío que estaba designado para morir y lo mató como ofrenda por el pecado para toda la nación. Y luego entró al lugar santísimo por tercera vez, esta vez, con la sangre del macho cabrío, y roció la sangre sobre el propiciatorio. Y eso cubrió los pecados de la nación. Lean en los versículos 15 al 19. Y luego sacrificará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es para el pueblo, y traer su sangre dentro del velo, y hacer con la sangre como hizo con la sangre del toro, y rociarla sobre el velo expiatorio. Y delante del velo expiatorio hará expiación por el lugar santo, a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus actos ilícitos con respecto a todos sus pecados. Y lo hará con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Y cuando entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará atento hasta que salga para hacer expiación por sí mismo en su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante de Jehová y hará expiación por él. Tomará un poco de sangre del toro y un poco de sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar por todos lados, y con su dedo rociará sobre él un poco de sangre 7 veces y lo limpiará y lo consagrará de las impurezas de los hijos de Israel. ¿Sabes? Siempre he escuchado que los 4 cuernos del altar y la sangre puesta en cada uno de los cuernos son los 4 lugares donde Yeshua, en el árbol del sacrificio, también tenía la sangre. Después de aplicar la sangre, el sumo sacerdote tomó el macho cabrío vivo, puso sus manos sobre la cabeza, confesó los pecados del pueblo, transfirió simbólicamente su culpa al animal inocente. Y la palabra chivo expiatorio proviene de una palabra hebrea llamada hazazel. Significa remover. Luego, esta cabra fue removida o enviada al desierto para no volver a ser vista nunca más. Y entonces los pecados del pueblo fueron eliminados. Lean en Levítico 16, versículos 20 al 22. Cuando termine de expiar el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, ofrecerá el macho cabrío vivo. Y luego Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho vivo, macho cabrío, y confesará sobre él todas las maldades de los hijos de Israel y todos sus actos ilícitos respecto a todos sus pecados, y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío. Y envíalo al desierto por mano de un hombre que esté preparado. Entonces el macho cabrío llevará sobre sí todas sus maldades a un territorio aislado. Él soltará el macho cabrío en el desierto. Entonces, ¿alguna vez te preguntaste qué sucede con ese chivo expiatorio que es liberado? Esos son sus pecados, ¿verdad? Bueno, antes de la destrucción del templo, el macho cabrío sería conducido al desierto por un hombre, específicamente hombre designado. Normalmente sería un sacerdote acompañado por los dignatarios de la ciudad. Y en el camino tendrían 10 paradas diferentes. Se instalaron 10 puestos diferentes donde se ofrecía comida y bebida al hombre que era ritualmente rechazado. Pero en el día 10, entonces el hombre y la cabra continuarían solos hasta llegar a la cima de un acantilado. Era un acantilado alto en las colinas de Judea, y él se volvería de espaldas al acantilado, alzaría la cabra sobre su cabeza y la arrojaría hacia abajo para matarla. Sabemos que rodaría una y otra vez. Se rompió en pedazos incluso antes de caer hasta la mitad. Lo que querían hacer era asegurarse de que el chivo expiatorio realmente se había ido, lo que significaba que sus pecados realmente se habían ido, ¿cierto? Para asegurarse totalmente de que sus pecados estuvieran cubiertos. Y esa fue la gran actividad de Yom Kippur. Ya sabes, los pecados de la nación no han sido confesados. Fueron tratados tal como Adonai les ordenó que hicieran. Y en Vayikra 16, versos 32 y 34, así el sacerdote que es ungido y ordenado para servir como sacerdote en lugar de su padre, hará expiación, se pondrá sobre las vestiduras de lino, las vestiduras santas, y hará expiación por el santo santuario, y hará expiación para la tienda de reunión y para el altar también hará
expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Ahora tendréis esto por estatuto permanente para hacer expiación por los hijos de Israel por todos sus pecados una vez al año. Y tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, así lo hizo. ¿Sabes? Mucha gente dice, ¿por qué honramos esta fiesta de Yom Kippur? Bueno, primero que nada, sabemos que es significativo el regreso de Yeshua. Cuando Él regrese por nosotros, sino porque aquí mismo, Adonai mismo nos dijo, sería estatuto perpetuo, lo honraremos para siempre eternamente. ¿No? Esto realmente eliminó sus pecados de todas las cosas que hicieron aquí. ¿Sabes que en el judaísmo tradicional, Yom Kippur es importante? Pero solo si existe la actitud de acercarse a Dios. Si las personas hacen lo que pueden para quitar su pecado, sabemos que es el mismo Adonai quien quita nuestro pecado. Pero luego durante estos días de temor, fuimos y uno va el uno al otro. Pide perdón si tienen algo contra ti, ¿verdad? Lo más importante es la actitud. Y en los tiempos de Vayikra, Yom Kippur era crítico. Se aseguraron de hacer todo exactamente de la manera correcta y perfecta, en el orden correcto, en este día de Yom Kippur. Si no, la vida del propio sumo sacerdote estaba en juego y literalmente sus vidas también estaban en peligro. Entonces, ¿qué señal tan horrible sería de parte de Adonai si el sumo sacerdote no sobreviviera a Yom Kippur? Si tuviera que ser sacado, ¿sabes? Pero la mayoría de la gente pensaba que el arrepentimiento era importante. Así que ahora miremos a Yom Kippur en el Brit Hadashah. Vayamos al pacto del reino que Yeshua trajo. En Hebreos 9, versos 7 al 14, dice, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin tomar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. El Espíritu Santo está dando a entender esto, que el camino al lugar santo aún no ha sido revelado, mientras que el tabernáculo exterior aún está en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente. En consecuencia, se ofrecen tanto obsequios como sacrificios, que no pueden hacer que el adorador sea perfecto en conciencia, ya que se relacionan únicamente con la comida y la bebida, y varios lavamientos, regulaciones para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de la reforma. Pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por el tabernáculo más grande y perfecto, no hecho de manos, que no es de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre. Entró en el lugar santo una vez para siempre, habiendo obtenido la redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la becerra rociadas sobre los contaminados santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpia tu conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Alguien diga, aleluya, gracias Señor. Entonces vemos aquí el gran enfoque está en la sangre. También vemos acceso a la presencia misma de Adonai. Nuevamente, el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, que era una gran aventura para él. Y nuevamente tuvo que tomar todas las precauciones. Y lo más importante fue la ofrenda de la sangre del sacrificio. Solo con esa sangre derramada, el sumo sacerdote del pueblo podría ser limpiado de su pecado y ser aceptado para acercarse a la presencia de Adonai. Y en Hebreos 9, versículo 2, una vez más, y no por sangre de machos, cabríos y becerros, sino que por su propia sangre entró, una vez para siempre, en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Yeshua es nuestro eterno Kohen Gadol. Él es nuestro eterno sumo sacerdote. Amén. Entró al lugar santísimo, no por sangre de toros, machos cabríos y becerros, sino por su propia sangre. La diferencia entre la sangre de Yeshua y la sangre de animales inocentes es muy diferente. ¿Sabes? Así como era imposible que la sangre animal quitara el pecado, también era imposible que nos diera acceso al lugar santísimo. Pero la sangre de Yeshua es muy diferente. Nos abre el camino a la presencia misma de Adonai.
entonces podemos ver cuán limitado era el sumo sacerdote y podemos ver ahora cómo Yeshua mismo nos da acceso completo al Padre. El sumo sacerdote estaba limitado por un tabernáculo terrenal, pero no Yeshua. Mire nuevamente el versículo 11. Lea conmigo esto, lea conmigo. Pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes venidos, entró por el mayor y tabernáculo más perfecto, no hecho de manos, que no es de esta creación. Y luego bajemos al verso 24, porque el Mesías no entró en un lugar santo, hecho de manos, una mera copia del verdadero sino en el cielo mismo, ahora para aparecer en presencia de Adonai, por nosotros. Y aún ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y preparándonos. ¿Sabes que el sumo sacerdote solo tenía acceso a este pequeño espacio dentro del Kadosh HaKodoshim, el lugar santísimo? Era un símbolo de la presencia de Adonai. Pero Yeshua tenía acceso a la presencia misma de Adonai en todo el cielo. En todo el cielo, aleluya. Entonces, en aquel entonces, Yom Kippur fue un momento estresante. El sumo sacerdote podía llegar a la presencia de Adonai solo un día y de una sola manera. Y el pueblo tenía en su lugar al sumo sacerdote. Ni siquiera les era posible entrar ellos mismos en la presencia de Adonai o morirían. Pero Yeshua tiene acceso a la presencia misma de Adonai en el cielo. No solo para él, sino para todo su pueblo. También alguien dice, aleluya. Hebreos 10, versículo 19 al 22. Por tanto, hermanos y hermanas, ya que tenemos confianza de entrar al lugar santo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo, que él nos inauguró a través del velo, que es a través de su carne, y ya que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Adonai con un corazón sincero, en plena seguridad de fe, teniendo nuestros corazones limpios de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Majim Caim, agua viva, aleluya. Ahora esto me recuerda, en el mismo minuto que murió Yeshua, en el momento en que murió, nos dice que la cortina, el velo en el templo, se rasgó en dos de arriba hacia abajo, simbolizando que el mismo Adonai lo hizo. Desde arriba hasta abajo, el velo que se rasgó tenía más de 2 pisos de alto. Se decía que tenía unos 70 pies de alto y unas 3 pulgadas de espesor, por lo que no era nada que se pudiera rasgar. Y en el momento en que murió, ese acceso fue a Adonai. Él lo hizo por nosotros. Ya sabes, Yom Kippur nos muestra como creyentes lo que Yeshua hizo. Adonai mismo abrió el camino hacia su presencia para todos y cada uno de nosotros que invocamos su nombre. Ahora tenemos acceso a Adonai, porque Yeshua no solo cumplió perfectamente la posición del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, sino que también cumplió los requisitos del sacrificio de Yom Kippur. La sangre derramada sobre el propiciatorio y el azazel, el chivo expiatorio. De hecho, Yeshua cumplió lo que el contenido del propiciatorio señalaba al declarar sobre la vasija de oro de maná que estaba dentro: yo soy el pan enviado del cielo. Él declaró sobre los mandamientos quebrantados: yo soy la palabra hecha carne y estoy quebrantado por ti. Y sobre la vara de Aarón dijo: yo soy la resurrección y la vida, nadie viene al Padre excepto a través de mí. Y déjame decir esto muy claramente: viniendo aquí al servicio de Yom Kippur, no te quitan los pecados. En Hebreos 10, versículos 3 y 4. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de los pecados cada año, donde es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Lo que estos sacrificios no pudieron hacer, solo cubierto de año en año por Adonai y Yeshua, logrado él, era el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha y sin pecado. Yeshua se ofreció a sí mismo una vez por toda la humanidad, y también el sumo sacerdote tuvo que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Cierto, él era un pecador porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Yeshua no necesitaba ofrecer ningún sacrificio por sí mismo porque no tenía pecado. No tenía pecado. Eso es una parte importante de la perfección de su ofrenda. A nosotros sin Yeshua, ninguno de nosotros
tiene acceso a otra presencia agradable. Eche un vistazo, eche un vistazo. Lea conmigo en el libro Isaías, capítulo 59, versículo 2. Dijo, pero tus maldades han causado separación entre ti y tu Dios, y tus pecados han ocultado de ti su rostro para que no nos escuche. No tenemos manera de arreglar esto por nuestra cuenta. No hay ninguna mitzvah que podamos hacer para obtener el favor de Dios sin Yeshua. Pero Yeshua nos había abierto un camino hacia la presencia misma de Adonai, ahora y para siempre, no solo una vez al año. Los creyentes en Yeshua viven cada día sabiendo que el camino hacia la presencia de Adonai está abierto para nosotros. Oramos para que nos escuche, comulguemos con Él, nos acerquemos a Él. Dijo, y me acercaré a ti. Una de las mayores frustraciones de la vida para la persona promedio es precisamente esa. Somos promedio, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes son promedio aquí? Bien, ahora aquellos que no levantaron la mano están pensando para sí mismos que están por encima o por debajo del promedio. Los que están por encima del promedio rezarán por tu orgullo. Los que están por debajo del promedio son hijos del rey, pero ya sabes, está frustrado. Somos promedio, tratamos de compararnos con los demás. Cuando nos sucede algo malo, no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Lo intentamos todo, incluso intentando encontrar algo que perdemos, ¿verdad? Volvemos sobre nuestros pasos y después de media hora simplemente nos frustramos. Nos damos por vencidos. Nos sentamos y decimos, Señor, ayúdame. Y está justo frente a ti. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso alguna vez? ¿Por qué no lo ponemos a Él primero? ¿Por qué no vamos a Él primero y dejamos de volver sobre nuestros pasos? Camino para nosotros, a la presencia misma de Adonai mismo para todos, incluso para los más comunes. Nadie ni nada puede quitarnos eso. Yeshua dijo, estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Envío a mi consejero, Él estará con ustedes. Él te conducirá y guiará a toda verdad. No tendrás que pedírselo a nadie de hoy en adelante. Podemos mantenernos firmes en la promesa y podemos ir a la presencia de Adonai por nuestra cuenta en cualquier momento que queramos, debido a la expiación de Yeshua. Aleluya. Échame un vistazo a Hebreos 4, versículo 16 y lee conmigo, por favor. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y encontremos gracia para ayuda en el momento de nuestra necesidad. Entonces, una cosa más sobre el chivo expiatorio. Yeshua tomó nuestros pecados como nuestro chivo expiatorio, lo que significa que todos nuestros pecados son real y verdaderamente perdonados, no solo cubiertos. La sangre de los sacrificios de animales nunca podría cubrir todos los problemas de la humanidad, pero la sangre de Yeshua sí puede y lo hace. Un verdadero Yom Kippur, un verdadero día de expiación, ocurrió el día en que Yeshua mismo fue al árbol del sacrificio y sufrió fuera de las puertas de la ciudad para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Lean conmigo en Hebreos 13, versículo 12. Y por eso Yeshua también sufrió fuera de la puerta para santificar al pueblo mediante su propia sangre. En este Yom Kippur quiero preguntarles a todos, ¿están seguros? ¿Están seguros de que están lavados con la sangre del Cordero? Le has hecho tu Cordero. Ya sabes, la muerte de Yeshua venció el pecado, pero eso no significa que automáticamente salva a todos. Porque tanto amó Dios al mundo, que está disponible para todos los que quieran. Pero tenemos que, tal como lo hicieron los israelitas, venir humildemente ante Él, negarnos a nosotros mismos y que la sangre expiatoria de Yeshua se aplique a nuestros corazones y a nuestras vidas. Cuando nos encontremos con Yeshua un día, panim et panim, cara a cara, puedes estar seguro entonces. Cuando te pregunten a las puertas del cielo al entrar, estará tu nombre escrito en el libro de la vida de este Cordero. Oro para que hoy lo sea.
Y si no conoces a Yeshua como tu Mesías, tu Señor, tu Cordero sacrificado, oro para que Él lo hagas hoy, tu Cordero, tu expiación, que tus pecados puedan ser perdonados, que puedas ser reparado. Libérate y comienza una vida completamente nueva con su Ruaj guiándote y guiándote. Amén. Voy a pedirles a todos que se pongan de pie mientras vamos a la liturgia de Yitzeyahu Isaías 53. Le pediré que responda y siga leyendo, donde dice congregación leer junto con el rabino Francisco. ¿Estás listo? Como ovejas todos nos hemos descarriado y cada uno se ha apartado por su propio camino. Estaba oprimido y afligido, pero no dijo una palabra. Como un cordero que fue llevado al matadero. Como oveja que antes se corta el pulgar. Así refrenó su propia lengua. Seguramente Él llevó nuestro pecado y seguramente sobre Él fuimos puestos. Él fue traspasado por nuestra transgresión, de aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que compró nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas. Somos sanados por tus llagas, soy curado. Y que una vez más, y por tus llagas, soy curado. Alguien dice, aleluya, será salvado, aleluya, amén. Terminaremos con nuestra liturgia final, si podemos lograr la final. Por favor, permanezcan de pie. El herido es también el rey que pronto llegará. El herido vendrá como rey de reyes y señor de señores. Él vendrá al sonido. Tequila. Severin. Teruah. Tequila Gedolah. Ven rápido, Señor. Maranata Adonai. Aleluya. Voy a concluir el servicio con la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Si todos pudieran levantar la mano. Adonai fue ante Moshe en el monte Sinai y le dijo que le dijera a tu hermano Aarón, el primer Kohen Gadol. Yeshua es nuestro eterno Kohen Gadol. Él dijo, dile que así es como debes bendecir a los hijos de Israel. Yivarechecha Adonai vayishmerecha Ya'er Adonai panav alecha v'chunecha Yisa Adonai panav alecha v'yasem lecha shalom. Una bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelve su rostro hacia ti, alza sobre ti su rostro y te da perfecta paz. Shalom, shalom. Por Shem Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Shar Shalom, nuestro príncipe de paz, y todos digan amén.